Buenos días, les voy a hablar acerca de las funciones trigonométricas, algunos conceptos básicos. Mi nombre es Diana Patricia Ramos Álvarez. Como primera medida, hablar acerca de las nociones, que son algunos conceptos que requerimos para darle continuidad a esta presentación. El periodo, decimos que el periodo es el máximo valor horizontal, o sea, lo que abarca sobre el eje X. Y la amplitud es el máximo valor vertical, eh, decir, en el eje Y. Como ejemplo, podemos ver las crestas de una montaña, ¿sí? Y esto es importante para cuando estemos haciendo o realizando las gráficas de una función, de un tipo de función trigonométrica. El ángulo es la formación entre dos líneas que parten desde un mismo punto. Su abertura puede dar lugar al ángulo recto, al ángulo llano, al ángulo obtuso, agudo. El rectángulo es una figura geométrica en la que dos de sus lados forman un ángulo de 90 grados, es decir, recto. Ángulos complementarios son aquellos que dos ángulos, la suma de sus dos ángulos mide 90 grados. El ángulo de elevación, esto es interesante verlo desde el punto de vista de la persona, es decir, si mi objeto, lo que yo voy a mirar, está hacia arriba de mí, decimos que es ángulo de elevación. Si el objeto está abajo de mí, entonces decimos que es un ángulo de depresión. Bueno, entre las funciones trigonométricas, ¿qué son las funciones trigonométricas? Decimos que es la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, en un triángulo rectángulo podemos encontrar el cateto opuesto, que es el lado que está opuesto al ángulo de referencia. La hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto. Y el cateto adyacente es aquel que está contiguo o adyacente al lado del ángulo de referencia. Dentro de las funciones trigonométricas tenemos la función seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Entonces, aquí podemos ver algún gráfico de la función seno. Como ahora hablamos, este sería el periodo que hablamos sobre el eje X a nivel horizontal y este sería la amplitud, ¿sí? Es periódica porque ella vuelve y dan los mismos resultados, ¿sí? Aquí tenemos algunos de lo que encontramos dentro de una función trigonométrica, el dominio, el rango, si la función es creciente, es decreciente, que cada tanto se repite. Bueno, es importante entonces saber que el seno es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. A su vez, su inversa, la cosecante, es la relación entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Bueno, también es importante conocer para qué me sirven estas funciones trigonométricas. El uso de estas funciones es en la parte de la construcción, de los puentes, de los peraltes, las casas, la parte de la ubicación geoespacial, es decir, en un avión, para eh, dar la posición de donde se encuentra para un aterrizaje, el celular, ¿sí? Y pues para cálculo de distancias como parte de la medida puede ser también para una construcción o u otra aplicación de ingeniería civil. Bueno, y es importante también conocer
que la función trigonométrica, la explicación de donde ella viene es la ecuación de la circunferencia y el teorema de Pitágoras. Son dos bases para que nos dan a conocer el significado de la función trigonométrica. Bueno, esta es una función cosecante y también vemos la función seno. Vamos a señalar la función seno. Si ustedes se dan cuenta, la inversa es la zona punteada, que sería la cosecante. Decimos que es la inversa. Y dámosle continuidad a la función seno. Y su inversa es en este sentido. Continuamos con la función seno y la punteada, su inversa, la cosecante. Así sucesivamente. Es interesante aprender una técnica manual para los diferentes valores con la mano. A continuación se les presentará. En un video anterior te expliqué cómo recordar fácilmente el seno, el coseno de 0, 30, 45, 60 y 90, escribiendo del 0 al 4 y luego del 4 al 0, extrayendo la raíz cuadrada sobre 2, cosa que el seno de 0, por ejemplo, es igual a raíz de 0 sobre 2. El coseno de 0 será raíz de 4 sobre 2. Ahí está. El seno de 30, raíz de 1 sobre 2. El coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Pero esta técnica también lo puedes recordar colocando esos ángulos en los dedos de tu mano. 0, 30, 45, 60 y 90. Y simplemente doblando el dedo o trazando una línea imaginaria, y los dedos que te queden a la izquierda van a representar el seno. Vas a aplicar esta formulita. Raíz cuadrada sobre los dedos de la izquierda sobre 2 será el seno, y la raíz cuadrada de los dedos que te queden a la derecha sobre 2 será el coseno. ¿De acuerdo? Cosa que si tú doblas este dedo del 30, a la izquierda te va a quedar un dedo y a la derecha te van a quedar 3. Por lo tanto, el seno de 30 será raíz de un dedo sobre 2. Ahí está. Y el coseno de 30 será raíz de 3 dedos que te quedan sobre 2. 35. A ver, al doblar va a quedar 2 dedos a la izquierda y 2 dedos a la derecha. Cosa que su seno será raíz de 2 sobre 2 y su coseno raíz de 2 sobre 2. Contando simplemente los dedos de cada lado. ¿De acuerdo? Bueno, esa es una explicación muy fácil para cuando no tenemos a mano la calculadora y entender cómo funciona la aplicación de ella. En un video anterior. Y aquí podemos ver un ejercicio de aplicación. Dice Camilo se encuentra ubicado en el punto A y quiere disparar hacia el punto B para cazar un conejo que se encuentra a 10 metros de distancia. Además, el río posee un ancho de 5 metros, como muestra la figura. Entonces, la ecuación que permite relacionar el ángulo θ en función de los datos es, entonces, recordemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es el cateto opuesto sobre el adyacente y cotangente de un ángulo es adyacente sobre opuesto. Estas son las funciones que tenemos dentro de las opciones. Entonces, repasemos. Habíamos dicho que el ángulo opuesto al ángulo recto, el lado opuesto al ángulo recto se le llamaba hipotenusa. O sea que en este caso descartamos C y D. Nos queda la opción A y B. Y este es mi ángulo de referencia, por tanto, el cateto adyacente sería el ancho del río. Entonces, vamos a mirar cuál es la ecuación que nos permite hacer la relación al dibujo. Entonces tenemos el cateto
tenemos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. Por tanto, la función coseno es quien nos relaciona las gráficas. Listo, damos por terminado. Gracias.